Buenas noches, licenciado. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Un gusto, un placer saludarlos. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, jóvenes, buenas Buenas noches. noches, Buenas noches, licenciado. Licen. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Licen. Bien, vamos a continuar nuestras clases, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si están observando la pantalla? Sí, Licen, se ve. Ok. Bien, hoy vamos a hablar entonces, esta unidad 4 y 5 es para el segundo examen parcial. ¿Sí? 4 y 5, segundo examen parcial. Bien, aquí vamos a hablar del mercado laboral, la demanda y oferta de trabajo en función al salario real, la negociación salarial y la fijación de los salarios nominales, la curva de Phillips y la inflación, que ya lo hemos tocado eso en la unidad número 4 y en la unidad número 3. Bien, jóvenes, si ustedes se acaban de dar cuenta, todos los temas que estamos avanzando tienen relación. Todo tiene relación. ¿Sí? Bien, entonces, sigamos. Vamos a seguir siempre considerando el enfoque keynesiano. Siempre vamos a ir, porque en realidad el que estudió a Pero profundidad pues su audio no se puede escuchar. el comportamiento de la economía, fundamentalmente el aporte que ha hecho Keynes es importante. Por eso en este modelo hacemos referencias. Bien, entonces, vamos a hablar del punto de vista del enfoque keynesiano, la renta y el gasto. Entonces, en economía limitada, del lado de la economía siempre se considera el desempleo. De las economías limitadas. ¿Cuándo hablamos de una economía limitada? O de una economía cerrada. Cuando esa economía de ese país, cuando esa economía de ese país no tiene relaciones comerciales, como el caso, por ejemplo, de Cuba. Es un país de una economía limitada y además una economía cerrada, no tiene relaciones comerciales. Entonces, ahí Perdón, esa Lisa, pero economía, todas sus políticas económicas desde el punto de vista monetario y fiscal están orientadas a Miguel Ángel, aumentar ¿puedes la apagar tu renta, micrófono, por favor? aumentar la renta y equilibrar la renta con el gasto, desde el punto de vista, en este caso, de sus políticas fiscales internas. En este caso, el mercado laboral está en desequilibrio, y si está en desequilibrio va a haber desempleo. ¿Sí? Por lo tanto, existen aquí dos enfoques. Vuelvo a hablar de esa situación. Vamos a hablar del enfoque neoclásico. En las economías limitadas existe una rigidez salarial. ¿Qué significa la rigidez salarial? Significa los salarios son exactamente fijos, no cambian, fijo. O sea, no hay incremento salarial todos los años, no hay nada. Es decir, pagar los 2.200 bolivianos. Lisa, perdón que lo corte. No se escucha bien. Aquí tu compañero Miguel Ángel tiene el audio encendido y hace que se escuche todo rebotado. Sí, por favor, Sí, jóvenes, Lice, no apaguen se su escucha audio. bien. O a veces está su celular conectado a la computadora y esa es la interferencia que existe. ¿Sí? Esa es la interferencia que existe. Bien, entonces, vuelvo a repetir, en una economía limitada, jóvenes, los neoclásicos hablan de que existe una rigidez salarial, salario fijo. Y si hay salario fijo, va a existir un desequilibrio, va a aumentar el desempleo. Bien, en cambio, Keynes, su principal aporte es que genera tensiones, conflictos laborales y afectan a los salarios nominales y a los precios. El caso boliviano, la economía boliviana se basa en la teoría keynesiana.
más del 80% se basa en la teoría keynesiana. Entonces, fíjense, cada vez que va a haber incremento salarial, siempre la Central Obrera Boliviana sale en defensa de los trabajadores sin importar, ¿verdad?, el incremento de los precios cuando ellos piden incremento salarial. No les importa, ellos no analizan eso. Lo que les interesa es aumentar más su sueldo. Lo que dice Keynes es cierto. Bien, entonces, con este avance, vamos a entender la etiología del desempleo e inflación desde el punto de vista de la curva de Phillips. Y ustedes se preguntarán, jóvenes, ¿por qué el profesor nos habla de la curva de Phillips, del desempleo y la inflación? ¿Qué tienen que ver en la economía? El desempleo, jóvenes, o el número de personas en edad o en condiciones de trabajo que están desempleadas, es un problema social de la economía. Es un problema del bienestar de la economía. Como aquí dice, es un desequilibrio de la economía. Entonces, si hay una cierta población desempleada, el Estado tiene que asumir gastos sociales en ese sector. Y los gastos sociales generan una carga en el presupuesto, un incremento de los gastos. Por eso la tendencia en disminuir el desempleo juega un papel fundamental según Keynes. Bien. Entonces, cuando hablamos de inflación, ya habíamos visto hace rato, en los anteriores temas, la inflación es el incremento de los precios. Y habíamos dicho de que cuando incrementan los precios de los bienes, disminuye el desempleo. Es decir, las empresas, las industrias venden muy bien, tienen ganancias extraordinarias, pagan sus impuestos y el Tesoro General de la Nación transfiere recursos a sus instituciones públicas para generar empleo. Supuestamente disminuye el desempleo. O sea que existe una relación entre el desempleo y la inflación. ¿Qué pasa con la curva de Phillips? La curva de Phillips explica esa relación del desempleo y la inflación. Explica la relación del empleo y la inflación. O sea que si los precios suben, disminuye el desempleo. Disminuye el desempleo. Entonces, si hay más empleo, hay mayor demanda. Si hay más demanda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los impuestos? Aumentan los impuestos. Y si aumentan los impuestos, hay mayor inversión. Si hay mayor inversión, hay mayor producción. Y si hay mayor producción, es porque aumentaron o aumentó los consumidores. Entonces, Phillips, que es el inventor de la curva y es el que demuestra que existe una relación entre el desempleo y la inflación, ¿verdad? Su teoría está correcta. Bien, seguimos dentro del mercado laboral. La demanda y la oferta de Lewis, y según este señor, ahorita vamos a ver. Aquí dice el mercado laboral, la demanda y la oferta de dinero según el salario nominal. Aquí cambia el símbolo, salario nominal y salario real. Para llegar a un equilibrio no es necesario llegar a pleno empleo. No es necesario llegar a pleno empleo. Entonces, se desencadenarán, dice, mecanismos hacia el pleno empleo. O sea, para llegar a un equilibrio económico, tienen que crearse las condiciones, aumentar la oferta monetaria, aumentar la inversión para aumentar el empleo. Al inicio, todos los libros, todos los autores
uno de los indicadores importantes para analizar la economía es el empleo. Quiere decir que todas las personas en edad de trabajar deben estar empleadas, generando, ¿verdad?, economía en un país, mejores ingresos para un crecimiento económico de un país. Pero ya aquí Keynes dice, no, no es necesario. Recién se va a desencadenar una serie de estrategias, de políticas para mejorar el empleo, para aumentar el empleo. ¿De qué va a depender eso? De los salarios nominales y salarios reales. Salario nominal va a estar en función de la cantidad de dinero que circula nominal en función al precio. El salario real va a estar en función al salario real nominal menos en este caso, las transferencias y los impuestos que se pagan. Entonces, a mayor oferta monetaria, hay más plata, supuestamente se debe generar más empleo. Se debe generar más empleo, ¿no? Bien. Entonces, dentro de la demanda de trabajo, hay demanda laboral y es derivada de la misma demanda. Por ejemplo, todas las universidades públicas y privadas en el país, institutos normales, son instituciones que están ofertando mano de obra calificada. Son instituciones que están ofertando mano de obra calificada. ¿Y quiénes son los demandantes de esa mano de obra calificada? El sector privado, el mismo sector público. ¿Cuántas universidades públicas hay en Bolivia? 11. ¿Cuántas universidades privadas en Bolivia? Aproximadamente hay 30. Más 11 son 45 universidades más o menos. Multipliquen que cada año egresen 1000 profesionales. Cada año. Son 43.000 nuevos profesionales que egresan todos los años. Multipliquemos 40, ¿no? 40 por 5 años son 200.000 nuevos profesionales que egresan en 5 años. ¿Ustedes creen que el sector, en este caso el gobierno y la empresa privada, va a demandar a 200.000 nuevos profesionales en 5 años? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? No. No. Su función del Estado no es crear empleo. Su función del Estado es crear las condiciones para generar empleo. Su función del Estado es aumentar la riqueza, que haya plata, no haya escasez de plata, para incentivar la inversión, para garantizar la inversión. Por un lado. Por otro lado, transfieres los recursos a la gobernación, a la alcaldía, al gobierno, al Estado, porque ellos son los responsables de brindar mejor servicio a la población, y al brindar mejor servicio a la población, se supone que van a generar empleo. Van a crear nuevos hospitales, nuevos módulos educativos, nuevos modelos de mercado. Esa es su función, tanto de la alcaldía como de la gobernación. Bien, el nivel del empleo es la demanda efectiva de trabajo. O sea que al crear diferentes tipos de proyectos, al crear nuevas empresas, tanto públicas como privadas, estamos creando nuevas oportunidades laborales para que la demanda efectiva sea real.
una cosa es crear instituciones y otra cosa es encontrar trabajo, trabajar. Entonces, en la demanda del trabajo es fundamentalmente el nivel de salario y los precios de la producción para poder fijar recién el salario mínimo nacional. Entonces, las empresas, tanto públicas como privadas, van a crear trabajo para los nuevos profesionales siempre y cuando que los salarios no afecten a las utilidades de las empresas privadas y los precios tengan la tendencia cada vez a incrementarse. Si los precios cada vez tienen la tendencia a incrementarse, entonces todas las empresas que producen van a tener buenas utilidades. Y si tienen buenas utilidades, van a generar empleo. Si los salarios, ¿verdad?, se mantienen fijos, a esas empresas les garantiza, ¿verdad?, aumentar sus utilidades para luego el próximo año demandar los servicios de estos profesionales. Por lo tanto, entonces, la demanda laboral va a estar en función al nivel de renta, de ingresos, y en función a este ERES significa la tendencia a aumentar los precios, y esto tiene que ser igual a las utilidades debido a la tendencia a aumentar los precios por los gastos autónomos. Entonces, eso va a ser igual, dice, a la demanda de dinero, en este caso, a la demanda laboral provocada por las variaciones de los precios. Entonces la demanda laboral va a fluctuar. Fluctuar significa hay temporadas que van a demandar más profesionales y hay temporadas que van a demandar menos. Entonces, la función de demanda laboral va a estar en función a lo que habíamos dicho anteriormente, a los salarios reales, ¿verdad?, a los depósitos de dinero y a la cantidad de dinero que circula a nivel nacional. Claro que va a haber temporadas que va a incrementar las utilidades, ¿verdad?, pero va a haber temporadas que va a disminuir las utilidades e incluso la oferta del dinero es negativa, porque en un periodo de tiempo general, un año, la tendencia de desaparecer el dinero va a depender muchísimo de la inflación de los precios, va a depender muchísimo del margen de ahorro de las personas, va a depender muchísimo de las entradas y salidas de divisas. Entonces, la ausencia de demanda laboral es un buen comportamiento y la pendiente puede ser negativa en la curva de Phillips o estable. Mientras que haya más demanda de trabajo, la pendiente va a seguir aumentando negativamente. Si hay menos demandas de trabajo, la tendencia, la pendiente va a ser, cada vez va a ir disminuyendo. Por eso, jóvenes, la planificación de la economía en el país en función a un presupuesto es fundamental. Es fundamental. ¿Qué han hecho en Europa? Han controlado, en primer lugar, su población. Que no aumente la población. Y si no aumenta la población, el presupuesto es fijo todos los años. Y si el presupuesto es fijo, entonces la población en edad de trabajar, que es la población económicamente activa, va a ser fija durante los 5 años. Y eso va a permitir que los ingresos por concepto de sueldo y salario de sus trabajadores van a ser mucho más altos que cuando no existe una economía planificada. Lo mismo ha pasado en Japón, lo mismo ha pasado en China. Han controlado su población primero.
que no haya incremento muy altos en términos de crecimiento poblacional. Así como planifica la inversión, por ejemplo, de un proyecto, yo este año voy a invertir $3,000, pero no me tengo que pasar de esos $3,000 en pago de sueldo y salario, en beneficio social, en compra de insumos. No me tengo que pasar de eso. Por eso se llama planificación. Por eso inventaron la administración. Y llegar a un equilibrio entre la demanda laboral y la oferta laboral significa eficiencia administrativa de los recursos económicos. Aquí en Bolivia se planifica la inversión, se transfiere la plata para que invierta, pero no hay políticas en cuánto se va a generar de empleo. No hay políticas de incremento salarial. Solo el incremento salarial en Bolivia está en función a la inflación, al índice de precio al consumidor. Y sabemos que el índice de precio al consumidor cada año va a ir incrementándose porque somos un país completamente dependiente del consumo interno. Entonces siempre vamos a tener un desequilibrio. Hay médicos en Bolivia que egresan, no tienen trabajo. Economistas, administradores de empresas, ingenieros financieros, abogados, no tienen trabajo. Tienen que esperar 2 años, 3 años para encontrar trabajo. En el caso de los auditores financieros no es así. Se crean más empresas, se necesitan más auditores financieros. Peor ahora con los sistemas de maestría y doctorado. El abanico que se estaba cerrando en la parte laboral, ahora ese abanico es al revés. Se abren más empresas, se necesitan más auditores financieros. ¿Por qué? Porque hoy en día, con el cruce de información, funda empresas sí o sí, para abrir un pequeño negocio tiene que tener la información de su estado financiero, ya sea grande, mediana o pequeña empresita. ¿Quién lo hace eso? El auditor financiero ese informe. Bien, oferta de trabajo. Existe un núcleo duro de desempleo de la población, cuyo medio de vida es el salario. Necesitan trabajar y se ofrecen al salario mínimo de subsistencia. En Bolivia es eso, históricos, culturales, en los países pobres. La capacidad empresarial de Bolivia, las instituciones públicas de Bolivia que manejan presupuesto, no existe una cultura de la generación de empleo. Los empleos que existen es temporal. El único sector en Bolivia que genera un empleo seguro y a largo plazo son las Fuerzas Armadas, sector salud y el sector educación. Incluso en Bolivia ustedes conocen el mercado, por ejemplo, laboral, desde el punto de vista de la Ley General del Trabajo, los contratos por consultoría, los contratos por producto. ¿Cuál es el objetivo? De no comprometerse con los beneficios sociales a mediano y largo plazo. Entonces, esos sistemas de trabajo no generan, ¿verdad?, el equilibrio que se busca en el mercado laboral. Es decir, lo ideal sería, si 2 millones de bolivianos no tienen trabajo, el objetivo sería cumplir, ofertar trabajo a esos 2 millones de personas. ¿Quiénes deben generar empleo? Las empresas privadas, el sector público. Y esa debería ser la meta. Existe un salario mínimo que es de 2.200 bolivianos y ese debería ser el techo de los salarios, pero el objetivo es cumplir con los 2 millones de empleos. No se cumple porque no es responsabilidad del Estado generar empleo al 100%.
No es responsabilidad del sector privado generar empleo. El sector privado genera empleo para su familia en primer lugar. Ahora, si le va bien en su economía, crece su economía, genera utilidad, quiere ampliar su negocio, ahí genera empleo. Pero las instituciones públicas como la gobernación, la alcaldía, la universidad, sí o sí, con el presupuesto que ellos reciben del Tesoro General, tienen la obligación de generar proyectos a mediano y largo plazo. Proyectos sostenibles se llama eso. Sostenible. Que una vez termine el financiamiento, sigan trabajando esos proyectos de vida a mediano y largo plazo. Mentira. Construyen un hospital en 20 millones de dólares, 3 meses, 6 meses, no es más. Construyen módulos educativos, 6 meses o un año de trabajo, no es más. Entonces, jóvenes, la oferta laboral, ¿verdad?, va a depender mucho de los salarios y que se ofertan y la capacidad empresarial e institucional que tengamos en nuestro país. Bien, siempre la oferta laboral va a tener una curva horizontal. Siempre. Siempre va a existir una tasa de desempleo. La pendiente es positiva, porque es horizontal, es oferta, ¿no? Y los cambios que se pueden dar, depende de la oferta laboral, puede moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? De manera suave, no muy corta. Hay temporadas, fíjense, hay temporadas muy buenas en el país, han habido temporadas, por ejemplo, todo el sector de la construcción en Santa Cruz estaba generando empleo. La ciudad de Santa Cruz ha crecido en términos de infraestructura, por ejemplo. Construcción de edificios, construcción de módulos educativos, construcción de hospitales, construcción de mercados. Entonces, en términos de infraestructura, en estos últimos 10 años Santa Cruz ha llevado la mejor estrella, mayor inversión. Pero resulta que los trabajos no son duraderos. Todos los trabajadores que han estado trabajando en empresas privadas, con la pandemia, la mayoría han sido despedidos. Entonces, ¿en qué sector es el trabajo más seguro? Sector Fuerzas Armadas, ¿verdad? El sector salud, sector educación. Bien. Entonces, otro sector de la oferta de trabajo es la inmigración. En estos últimos 10 años, la tasa de migración por falta de empleo en los departamentos de Oruro, Potosí, Sucre, toda esa gente se ha ido ¿a dónde? Se han venido acá a Santa Cruz, a Cochabamba, a La Paz, otros a Tarija. La mayoría ha salido fuera del país. Europa, Estados Unidos, a buscar nuevos horizontes. ¿Por qué? Porque tenemos una economía, ¿verdad?, históricamente, culturalmente, no garantiza buenos empleos, no garantiza buenos empleos a sus ciudadanos. Tampoco el sistema político boliviano no tiene noción de generar empleo. Estamos hablando de los alcaldes, estamos hablando de los gobernadores, que su política debe estar orientada a crear proyectos a mediano y largo plazo, pero que sean sostenibles. Construyen una placita, construyen una escuelita, construyen un puentecito, un centro de salud y lo inauguran con bombos y platillos como si fuera un gran impacto en la economía. Siempre la inversión, jóvenes, debe estar orientada a solucionar los problemas de bienestar social de la población y garantizar un empleo digno a mediano y largo plazo. Por eso la ley de autonomía, jóvenes, obliga a los municipios y a las gobernaciones a ser sostenibles a mediano y largo plazo. En la Universidad Gabriel René Moreno, el mismo decreto
Su inversión tiene que ser sostenible a largo plazo. ¿Qué hicieron para eliminar eso? Vamos a crear maestrías gratis, doctorados gratis, cambio de carreras gratis, ingresos a bajos costos. Eso no es sostenible. Todo lo gratis apareció un límite, ¿no? Hoy en día la universidad no tiene plata para pagar el sueldo, no tiene plata para pagar los servicios básicos, agua, luz, internet, wifi. Todo porque, fíjense, por un lado recibían tanto presupuesto y por otro lado estaban disminuyendo los ingresos. Profesionales de la universidad, aparentemente con maestría y doctorado. ¿A dónde vamos a llegar con esa mentalidad, joven? ¿A dónde vamos a llegar? Si sabemos muy bien que el comportamiento de la economía de un país está en función al dinero, generar dinero, nadie vive sin generar dinero. Todos producen para poder vender y comprar lo que no tienen. Y esas son todas las actividades aquí en la China, donde ustedes quieran. Estudiamos para ser profesionales, ganar dinero y comprar lo que no tenemos. Crear empresas para producir y exportar, generar ingresos para comprar lo que no tiene esa empresa. Entonces, jóvenes, la oferta de trabajo va a estar en función, ¿verdad? Va a estar en función a las tasas positivas, ¿verdad? De la oferta de dinero. Bien, entonces, y el tema de la migración es grave, ¿no? Todas las comunidades rurales, por ejemplo, de los valles cruceños, por la zona de Chiquitanía, muertas. No hay jóvenes, no hay juventud, personas adultas, las condiciones de vivienda pésimas. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la inversión? ¿Dónde están las autoridades, jóvenes, para solucionar el problema del desempleo? Entonces, eso es un indicador muy importante que hay que analizar, hay que interpretar, ¿verdad? Por eso Keynes habla de eso, ¿sí? Va a estar en función aquí de la oferta de dinero, y la oferta de dinero va a estar en función a la disponibilidad de los recursos existentes. Una cosa es ofrecer empleo y otra cosa es contar con los recursos existentes. Bien, aquí está entonces de manera gráfica. Siempre en macroeconomía o en microeconomía se utilizan los gráficos, porque los gráficos es la mejor manera de explicar de manera visual el comportamiento de la economía. Esta es la oferta laboral. La oferta laboral va a estar en función a los precios, salarios y a la cantidad de producción. Si los salarios aumentan o los precios aumentan de A1 a A2, los precios aumentan de A1 a A2, la producción va a aumentar. ¿Sí? Sí, ahora del punto de vista si los salarios aumentan de 500 a 2.200, va a haber mayor oferta laboral. Y eso es verdad. Aumentó el salario mínimo nacional en Bolivia, aparecieron muchísimas universidades privadas, capacitando y formando profesionales de acuerdo a incremento salarial. Entonces, ¿cuál es el concepto? Aumentan los salarios, vamos a ofertar más profesionales. Pero, ¿qué pasa con el nivel de renta y el empleo? Fíjense, esta es la misma curva, nivel de renta. Sí, fíjense, la línea verde. La línea verde,
significa el nivel de renta. Aumentó el nivel de renta porque aumentó los salarios. Y si aumentaron los salarios, compraron más. Si compraron más, aumenta la renta. ¿Qué pasó con la curva de la oferta? Disminuyó. No quiere decir que si ingresa más plata, aumenta la producción, en términos reales, disminuyó la oferta, en este caso, disminuyó aquí la oferta laboral. ¿Cómo es eso que aumenta la producción, aumenta la gente, va a haber más trabajo? Un ejemplo le voy a dar, un ejemplo. ¿Por qué no quieren ir a trabajar los médicos al campo? ¿Por qué? ¿Por qué los ingenieros civiles no van a trabajar con proyectos al campo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué está pasando con este gráfico? El desempleo no quiere decir que disminuye no quiere decir que va a reducir el desempleo si aumenta la producción, si aumenta los salarios. La gente no trabaja siendo profesional con ese salario, prefiere irse a otro lado. Está disminuyendo la oferta laboral, pero desde el punto de vista profesional se están yendo. O incluso, mucha gente, por ejemplo, del interior viene a trabajar aquí por la comida o con sueldo mucho más barato de lo que sí. ¿Se está solucionando el problema de desempleo? No. No se está solucionando el problema. ¿Está disminuyendo? Sí, está disminuyendo, pero no se está subiendo. Entonces, y aquí está clarísimo, aquí abajo está clarísimo. Esta es la oferta laboral, ¿verdad? En función a la demanda real de dinero. Y esta es la segunda oferta laboral, ¿verdad? Aumenta la oferta laboral porque aumentó la producción, disminuyó el desempleo, pero ¿cuándo? Cuando el incremento de los precios de los productos aumentan leve, o cuando el incremento de los sueldos hay un leve aumento. Entonces, si no hay un incremento de los salarios muy fuerte, las utilidades de las empresas crecen y si crecen las utilidades de la empresa, crean más empleo. Crean más demandas de empleo. Esta es demanda de empleo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Desde el punto de vista de la oferta laboral, suben los salarios, aumenta la oferta laboral. Suben los salarios, aumenta la renta y disminuye la oferta laboral. Disminuye la oferta laboral. Aparentemente, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? No funciona esta teoría. Entonces, hay que aumentar los salarios levemente, garantizar a las empresas, a la industria que aumenten sus utilidades. Y si aumentan sus utilidades, vamos a tener oportunidad de aumentar la oferta laboral. Y las empresas van a demandar servicios. Cuando aumenta su capacidad de producción, las empresas generan más empleo. Y pueden demandar más servicios, contratan más choferes, más secretarias. Y si es empresa privada del sector salud, demandan o contratan más médicos, por ejemplo. Cuando hay un leve crecimiento de los sueldos salarios o un leve aumento de los precios. Existe aquí, fíjense, entre L1 y L2 existe un desempleo involuntario mínimo.
La negociación salarial. Lo hemos tocado también eso, de manera muy rápida. Entonces, esto es la demanda de dinero y esta es la oferta de dinero. No están determinados por el salario, sino por negociaciones colectivas. Los sindicatos y los patrones aquí están. Imagínense si seguimos manteniendo esa política de que los sindicatos son los que deben conservar el dinero. Los sindicatos deben pactar los salarios mínimos. Los sindicatos son los que fijan los salarios. ¿Qué va a pasar con el nivel de utilidades de las empresas? Por eso las empresas jóvenes, la industria, todas las empresas, no quieren contratar personal. No. Yo prefiero hacerlo. Porque si contrato personal, la probabilidad es que disminuyan mis ingresos, se reduzcan mis utilidades. ¿Por qué? Porque va a haber un incremento salarial, a los sindicatos se les va a ocurrir a aumentarle cuando ellos les da la gana. Entonces, y pactan, firman un convenio por ese incremento, y el gobierno, por no pelearse con ellos, les da, acepta. Y los sindicatos pagan impuestos, los sindicatos son dueños de empresas, son dueños de industria, los sindicatos de trabajadores, la COP, la Central Obrera Boliviana, son empleados de los empresarios. En su mayoría, no estoy diciendo en totalidad, en su mayoría. Y ellos son los que fijan el precio. En ese caso, jóvenes, en este caso, el problema boliviano en términos de fijación de precios es un sistema socialista. No es un sistema privado. Solo eso ocurrió en la época de Evo Morales. Y antes de Evo Morales, los precios o el incremento salarial era mínimo. ¿Por qué era mínimo? Porque permitía garantizar las utilidades de las empresas, pero las empresas generaron empleo, no, porque no tienen capacidad para ampliar su producción. Si no tienen capacidad para ampliar su producción. Bien, voy a explicar un ratito, me voy a salir de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué yo les digo eso? En teoría los precios 2 se fija eso. ¿Dónde están? Vamos a... Quiero salirme de aquí, ¿no? Vamos a ver un gráfico, cómo explica el incremento de las empresas. ¿Por qué las empresas en Bolivia no generan mucho empleo? Uno por la competitividad, ¿no? Otro por los costos de producción. Bien. Entonces, por ejemplo, este tipo de gráfico. Y esta va a ser la demanda. Y esa es la demanda. Somos 12 millones de habitantes. 12.800.000 habitantes. Está aquí, pues vamos a hablar de la Coca-Cola, por ejemplo. Esta es la Coca-Cola. Esta es la Pepsi. Hay otro tipo de Coca-Cola, ¿qué más hay? Guaraná, ¿no? Guaraná. La 7-Up. Empresa A, B, C y D. La Coca-Cola, vamos a suponer que tenga 500.000 clientes. La Pepsi, vamos a suponer que tenga 400.000 clientes. ¿Qué más dije? 500.000, ¿no? Y así, estas 300.000. Supongamos que este sea la otra 200.000.
¿Qué quiero demostrar con eso? Cada empresa invierte de acuerdo a su capacidad. Cada empresa, de acuerdo a su capacidad de dinero, de inversión. Entonces, desde el punto de vista de la teoría, esta es la teoría de la producción, esta empresa produce a un punto máximo donde le genera utilidad aquí. Precio del mercado y cantidad óptima. Y en este punto genera utilidad, rendimiento. Si esta empresa aumenta su inversión, en vez de tener ganancia, va a tener pérdida. Todo este sector es pérdida. Así que las empresas prefieren quedarse con la cantidad óptima de producción y vender a ese precio que le genere utilidad. Supongamos que esta empresa o esta Coca-Cola tenga, digamos, 20.000 empleados. 20.000 empleados. Solo estos 20.000 empleados. Y tiene esta ganancia. No necesita ampliar su negocio. No necesita. Porque si amplía su negocio se va a enfrentar a la competencia. En vez de tener utilidad va a tener pérdida. Esa es la razón en el campo boliviano, la economía boliviana. Cada empresa produce de acuerdo a su capacidad. Todavía hay esta diferencia, este triángulo. ¿Para qué este triángulo? Para que puedan negociar los precios, ocultar las gaseosas, ocultar el arroz, ocultar el azúcar y subirle de precio. Estos se asocian, se agrupan, se llaman carteles en economía. Entonces, estamos hablando de 2 millones, fíjense. Aquí son 500.000 más 900.000, 1.200.000, 1.400.000. 1.400.000 personas que consumen todo tipo de soda. ¿Cuánto es la diferencia? 12.800.000 menos 1.000.000, 11 millones, supongamos. Ah, todavía hay 11 millones de personas que no han consumido soda. Entremos, entonces se arriesgan otros empresarios, ¿verdad? Entra el empresario ABCD, el E, el F, el G, lo llena. ¿Qué pasa con los precios cuando se llena el mercado de gaseosa? Desaparece este triángulo para negociar y los precios bajan. ¿Por qué bajan los precios? Porque están regulados por la oferta y la demanda. Se llama esto competencia perfecta. Oferta y demanda. Y todas las empresas venden en ese punto. Antes estaban teniendo extraordinaria ganancia. Ahora se ha reducido solo su ganancia. Y los precios están determinados por la oferta y la demanda. ¿Qué ha pasado con el mercado de la computadora, de los celulares? Ha desaparecido esto. Pero hay otros sectores, por ejemplo, los que venden ropa usada son asociaciones fuertes. Los ferreteros son asociaciones fuertes. Los dueños de los, en este caso, surtidores donde venden gasolina y gas, son asociaciones fuertes. A los distribuidores de coca, por ejemplo, es una asociación fuertísima, no cualquiera puede entrar, porque si entran más asociaciones, va a ocurrir como en este caso, se llena el mercado, los precios bajan. Entonces tienen que agruparse, tienen que asociarse. Aparte que se agrupan, que se asocian, no están creando empleo, pero sí están pagando sus impuestos correctamente. Y ese es el problema, jóvenes, en nuestra economía boliviana. ¿Sí? El modelo. Bien, aquí habíamos quedado, ¿no? Bien, seguimos entonces. Las negociaciones colectivas, las negociaciones salarial y la fijación del salario nominal. Entonces, la oferta de dinero y la demanda de dinero están determinadas por la negociación colectiva. Ya dijimos hace rato, ¿no? Entonces,
El salario nominal va a ser igual al salario nominal, el salario va a estar en función al salario nominal dividido entre el precio. O el salario nominal incrementado va a ser igual al salario incrementado menos la inflación esperada. Esto es inflación esperada. Entonces, lo único que se controla en el país para que no aumente el salario es la inflación. ¿Pero de qué tipo de producto? De la canasta familiar estamos hablando. Todos los productos de la canasta familiar. Aquí no estamos hablando de la inflación de la tecnología. Estoy seguro que la inflación de los precios en el mercado es mucho más caro. ¿Por qué? Todo el sistema productivo agrícola, por ejemplo, utilizan tecnología, como por ejemplo, tractores agrícolas, agroquímicos, por ejemplo, utilizan transporte que trae sus productos de la zona productiva a la ciudad. Eso hace incrementar a los precios, por lo tanto la inflación es mucho más alta. Al gobierno no le conviene informar una inflación correcta, porque si la inflación correcta es más del 8%, tiene que subir los sueldos y salarios más del 8%. Bien, entonces, los salarios pueden aumentar de acuerdo a las tensiones laborales, de acuerdo a la tasa de empleo crítica. Es decir, otra forma para aumentar los salarios es el empleo crítico. Hay una población de 2 millones de desempleados y sí o sí hay que aumentar los sueldos. Sí, o hay que mejorar los sueldos. Sí o sí. Sin embargo, fíjense lo que sucede. ¿Por qué se controla en Japón, en Estados Unidos, en Europa el crecimiento de la población? En Europa 2 hijos como máximo. En Japón 1 era como máximo. Ahora han liberado, creo que pueden tener hasta 2. Porque el gasto en la población desempleada es súper alto. Tenemos que controlar. Y si las familias siguen generando, o sea, teniendo hijos, 5, 6, 7, 8 hijos como en Bolivia, ¿el empleo para quién es? Para los hijos. Eso ocurre en el sector salud, sector educación, incluso en la misma universidad. Los empleos es para los hijos. No quiere, entonces, ¿qué están haciendo las instituciones? Están creando empleo para los familiares de los trabajadores que están en el sector. En la Fuerza Armada, en la policía, los hijos entran, los parientes, los sobrinos. En cambio, en Europa, en Estados Unidos, no hay eso. Le dan trabajo a los parientes, pero en otra empresa, en otras instituciones, donde permita generar mayor oportunidades laborales para otras personas, para otros profesionales. Por eso la tasa de desempleo en Estados Unidos es muy baja. En Europa, para que no haya desempleo, 6 meses trabaja un trabajador y 6 meses se va de vacaciones. Por turnos trabajan en Europa. ¿Por qué? Porque tienen su economía planificada. Su empleo está planificado, que no haya personas desempleadas. Entonces trabajan por turno. Ya les dije, como las personas allá en Europa, por ejemplo, las depreciaciones lo ahorran en los bancos. Los cobros en este caso, alquileres de barco, aviones, apartamentos, lo depositan en el banco, generan utilidad y con esas utilidades que generan, vuelven a construir, vuelven a viajar, vuelven a generar más empleo. Entonces, en Bolivia, para disminuir el desempleo, hay que controlar el crecimiento de la población. 1. 2. Hay que crear mecanismos de la planificación para disminuir el desempleo. Es decir, todas las universidades públicas y privadas en el país en 5 años solo tienen que producir 10.000 profesionales.
Solo 10.000 profesionales. De aquí 5 años, las empresas, las instituciones ya tienen espacio para contratar a esos 10.000 profesionales. 1, 2, toda persona mayor a los 60 años tiene la obligación de jubilar y tienen que jubilarse. Aquí en Bolivia no. Nadie quiere jubilarse. Nadie. Porque, ¿qué dicen? Me jubilo, no voy a ganar los 20.000 que gano ahorita. Voy a ganar 3.000. ¿Y qué ha hecho en los 30 años ganando 20.000? Se supone que ese trabajador que ganaba 20.000 en 30 años, 35 años, ha tenido que generar riqueza, construir edificios, alquilarlos, ¿verdad? Crear sus empresas particulares, generar otros ingresos. Ese es el objetivo. No es que el profesional viva al 100% del sector salud y educación y no haya hecho nada afuera y no quiera jubilarse. Por eso no hay empleo en Bolivia, porque las personas no quieren jubilarse, porque el sistema de jubilación es mínimo. Pero no es que es mínimo el sistema de jubilación, solo le están devolviendo sus aportes que ahorró durante esos 30 años. Se le están devolviendo esos aportes, ¿verdad? Entonces, es un tema serio. Entonces, el salario nominal va a estar dado por el salario nominal multiplicado por el salario nominal, 1 más la tasa de inflación esperada, más la propensión marginal a aumentar, en este caso son la tasa de empleo crítica menos la tasa de empleo dividido entre la tasa de empleo crítica. O el salario nominal va a ser igual al salario nominal más la propensión marginal a aumentar, ¿verdad? La depreciación, en este caso es depreciación, por la tasa de empleo crítico. Aplicamos esa relación y podemos ver si el salario aumentó o disminuyó. Aplicando todo esto. Podemos inventarnos, ¿verdad?, números y calcular para demostrar todo eso. Bien, tasa de empleo crítica. Fíjense cómo de manera general estamos bajando a lo particular ya. Dentro de las macroeconomías, dentro de los grandes indicadores, hay otros indicadores más pequeñitos que influyen en la economía. Claro que sí. ¿Qué tiene que ver la tasa de desempleo, digamos, en la economía? Tiene que ver muchísimo, pues, ¿no? Entonces aquí, las opiniones de la corriente neoclásica y pre-keynesiana aportan y explican con mayor detalle qué significa la tasa efectiva. Tasa de desempleo efectiva. Corresponde al pleno empleo. Corresponde al pleno empleo. Quiere decir que todos los trabajadores en edad de trabajar tienen que tener trabajo. Entonces, la síntesis neoclásica va a ser igual a Nairú. No aceleración de la inflación. Hay que controlar la inflación para disminuir el desempleo. Hay que controlar la inflación para aumentar las oportunidades en términos de crecimiento de los salarios para disminuir la inflación. Por lo tanto, entonces, la tasa natural que marca el equilibrio, dice, la tasa efectiva va a ser mayor, la tasa natural va a ser mayor a la tasa efectiva. Y esto se producirá inflación. Eso dice Keynes. Entonces, los post-keynesianos dicen, si la tasa efectiva producirá inflación, no debe haber pleno empleo. No debe existir una tasa natural. La tasa histórica convencional se debe mantener constantes. Por tanto, hay una variable acomodítica. Eso es verdad. Y los economistas hablan de la variable comodites o comodites, o hay otra palabrita, comodites.
Entonces, Keynes habla de un concepto, dice, laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar. Y hay que, en la medida del comportamiento de la economía, hay que ir acomodando algunos indicadores. Y esa, fíjense, ¿cómo es posible en plena ejecución del presupuesto? Hay personas, hay diputados, hay las famosas OTB, empiezan a hacer bloqueo, marcha, para hacer modificar el presupuesto. Lo modifican. En pleno proceso de ejecución. Y ustedes han debido llevar presupuesto, en la materia de presupuesto, por ejemplo, hay una ley nacional vigente que todo lo que se planifica el año y que se ejecuta el próximo año, en plena ejecución no se pueden modificar las partidas presupuestarias de acuerdo a esa ley, porque algún diputado, algún senador se le ocurrió, o porque algún sector minero, sector transportista, sector de la ropa usada, o los comerciantes, se les ocurrió una cosa y hacen modificar. Y modifican. Todos los años el presupuesto se modifica en los meses de agosto o en noviembre. Todo el presupuesto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? De que las obras se queden inconclusas. De que esa plata que se va a pagar al 100% de esa obra, sacarlo. Que se olvidaron una cosa, que se olvidaron otra cosa, que aquí más allá, y resulta que no. ¿Qué van a ejecutar en 3 meses lo que se olvidaron en un año? O sea que el tema del presupuesto a nivel nacional, además que tiene un sustento jurídico donde no debe modificar, lo modifican, lo cambian. En la universidad, por ejemplo, en la Gabriel René Moreno, los famosos ICUs, que es máxima instancia, hay una corriente, hay una teoría, hay una palabra que dice, las normas están vacías. O no, hay un vacío en las normas, dice. ¿Cómo hay un vacío en las normas? He escuchado también en los asambleístas, he escuchado también en los concejales. Hay un vacío en las normas, hay que cambiar. Como son las máximas instancias, crean una resolución ICU, modifican la resolución. ¿Cuál es el beneficio para su bolsillo? Ahorita vayan a la universidad, ¿cómo se encuentran? Basurales, no hay baño, no hay aire acondicionado. Todas las pizarras digitales que estaban dentro de las aulas no existen. Habían computadoras, ¿verdad? Habían CPU, pizarras digital, no existen. Las puertas no tienen chapa. ¿De qué estamos hablando entonces, jóvenes? ¿Cómo vamos a solucionar la tasa de desempleo crítica? Es controlando la inflación. Desde el punto de vista keynesiano, ¿no? E incluso, fíjense, aquí aplican una variable acomodítica, se llama comodines. Comodines. También en economía hay la famosa palabrita comodines. Y aquí en Santa Cruz dice que las cargas se arreglan en el camino, hay un dicho, ¿no? Mal. Eso afecta al presupuesto. Y si afecta al presupuesto, afecta al empleo. Y el desempleo empieza a crecer. Entonces hay que planificar, jóvenes, y hacer respetar las planificaciones. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en mi mamá, me doy cuenta en muchas personas, los que administran bien su presupuesto son personas exitosas, crecen económicamente, no fallan. Por ejemplo, la mamá o el papá todos los días controlan su presupuesto y le preguntan a su hijo en qué va a gastar lo que piden. Y si el hijo se enoja, le dice, ¿para qué me preguntas? Yo sabré pues en qué voy a gastar. La próxima vez no le da. Así funciona
Así debe funcionar el presidente, el alcalde y el gobernador. Ser muy duros, no largar ni un peso, dado que los resultados de esa inversión sean exitosos y todo contribuyen a disminuir la tasa de desempleo, crear más empleo. Mentira, pero no. Conclusiones. Entonces, desde el punto de vista de las negociaciones salariales y la fijación de los salarios nominal, es compatible con las diferentes tasas de empleo y desempleo. La inflación. Aquí la inflación es la que provoca desempleo. La inflación provoca también desempleo. Los cambios entonces, los cambios. L, o sea, aquí de la demanda agregada, debe decir, y la oferta de dinero, generan tensiones hasta que los agentes se acomodan en las nuevas tasas de empleo. ¿Qué quiere decir? Los cambios, las modificaciones de la oferta y la demanda van a generar nuevas oportunidades de commodities para disminuir las tasas de desempleo. Ejemplo ahorita. ¿Cómo el gobierno maneja la información del INE, del Banco Central de Bolivia? ¿Cuál es el objetivo? De que la inflación no aumente, para fijar los salarios mínimos nacionales de acuerdo a esa mínima inflación. Entonces, si está orientada a disminuir o a equilibrar o a fijar un salario mínimo nacional, la tasa de empleo continúa. La tasa de desempleo continúa. Pero otra forma también de acomoditis, por ejemplo, a los hijos de la familia, van acomodándolo poquito a poco, lo acomodan a todos. No quiere decir que se está creando nueva tasa de empleo. No quiere decir que está desempleo, porque son las mismas condiciones. Lo que quiere decir que se está creando más ofertas laborales en términos nominales, pero en términos reales no disminuye el desempleo. ¿Existe una asimetría en el mecanismo de fijación de precios? Claro que sí. Asimetría significa una diferencia. Siempre va a existir una diferencia. Entre el salario nominal, a ver, si el salario nominal sube cuando la demanda del dinero es mayor a la oferta de dinero. La demanda de dinero es mayor a la oferta. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Aumentar el salario mínimo nacional para que haya un equilibrio entre la demanda y la oferta de dinero. Si la demanda es mayor, pues para que haya equilibrio, esa diferencia, esa simetría hay que aumentar para el próximo año para que haya equilibrio entre la oferta y la demanda. O sea que, de acuerdo a estos modelos de explicación en Bolivia, existe una enorme, o sea, no existe equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, peor en su efecto en el desempleo. Porque la tasa de desempleo ahorita era, el 2018, 17%. Disminuyó en la época de Evo Morales del 33% al 17%. 19, 20 y 2020 ha sido un enorme despido de todo el personal de muchas empresas. Ha debido llegar a un 38% del desempleo. Saquen a ver, de 12.800.000, el 28% de desempleo. ¿Cuántas personas no tienen empleo? Saquen. ¿28% de 2.800.000? ¿Cuántos jóvenes? Regla de 3 simple. Ave María Purísima, no saben regla de 3 simple. Y esta materia del octavo semestre.
¿Están ahí, jóvenes, o no hay? Dicen, ¿cuánto dijo? 2 millones, ¿no? 12.800.000, el 28%, ¿cuánto? 35.840. 358.400 personas sin trabajar. 358.400 personas sin trabajar. Sin trabajar. Y esas personas que están sin trabajar son aquellas personas que están consideradas en la edad de trabajar 16 años a los 60 años. Es un sector de la población que está activa en la economía. Activa, pero no, que no está trabajando. Eso es harto. Así la cuarta parte, ¿no? La cuarta parte de la población sin trabajo. No debe ser el 28%, más debe ser porque toditas las empresas, imagínense, todo el 2019, el 2020 y la mitad del 2021, la economía está paralizada. Paralizada. Yo estimo que más es la gente desempleada. Más es la gente desempleada. Y ahorita las empresas, nosotros mismos estamos contratando gente, jóvenes, por no pagarle estamos haciendo pasantías en las consultoras. Solamente le pagamos sus pasajes y su comida algunos días. Antes le pagamos 2.200, 3.000, hasta 4.000. Y eran 10, 15. Hay temporadas en la época de balance, por ejemplo, en mes de febrero, marzo y abril, que hay que hacer balance. 10, 15 personas porque no abastece, no puede abastecer o no la gente. Entonces, y hoy en día ya no. Tenemos menos estudiantes y con menos, ya no le pagamos solamente, reconocemos sus pasajes. Imagínense hoy. Imagínense. Y muchas empresas se han declarado en quiebra. ¿Por qué? Porque no tienen movimiento económico y si están sin movimiento económico no pueden pagar impuestos. Entonces prefieren cerrar. Entonces, es serio, jóvenes. Es seria la situación. Entonces, jóvenes, los Y salarios esto es nominales son globalmente, ligeramente a la ¿no? baja, es decir, a la ventaja para evitar la deflación y recesión económica. Los salarios en crisis económica no se modifican. Los salarios modifican. Haya crisis o no haya crisis, los salarios no se modifican. Ejemplo, en estos 2 años que ha estado paralizada la economía, no solamente en el caso de Bolivia, en todo el mundo, por el tema de la pandemia, los salarios nominales se han mantenido fijos, 2.200 bolivianos. Y se hace el descuento de AFP, digamos que era 1.800 o 1.600, ese sería el salario real. Lo mismo se maneja en el Banco Central. La cantidad de dinero en papeles es el salario nominal. La liquidez, lo que sobra, lo que realmente se utiliza es el salario real. Y el presupuesto de la economía del país está en función al presupuesto real, a la cantidad de dinero existente, a la disponibilidad del dinero, a la liquidez de dinero existente. Liquidez es la disponibilidad de dinero. ¿Sí? Así se maneja la economía. Bien, jóvenes, entonces con eso hemos terminado esta unidad. Muy corta, muy sencilla, ¿verdad? Entonces, son aportes de Keynes. Por eso yo con precisión les hablo y ustedes con ese sustento teórico y técnico y científico van a decir que la economía boliviana está basada en la teoría de Keynes, el 80%. Y cuando hablamos del libre mercado, de la oferta y demanda, y están regulados de manera natural, estamos hablando de la teoría
del mercado de libre oferta y demanda. Y esa teoría funciona en el modelo capitalista. El sistema productivo a nivel nacional es un modelo capitalista. ¿Y el modelo qué busca? El modelo capitalista, ¿qué busca? Utilidad, ganancia. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo bien, dicen, por mi parte. Creo que Entonces, mañana ninguna, nos Lucy. vemos a las 8 en punto. Buenas noches, Licen. Sí. Una consulta referente a lo que dijo de que el presupuesto se modificaba. Ahí me quedé, digamos, no sé en qué situación puede modificarse el presupuesto. ¿En qué momento modifican el presupuesto? El presupuesto que modifica el Tesoro General de la Nación lo modifican por presiones. Por ejemplo, en los POA establecen construir un módulo educativo para un barrio. Y resulta que cuando les toca ya de ejecutar el proyecto, no era el módulo educativo, era una cancha de fútbol, digamos. Y lo modifican. ¿El gobierno qué les dice? El Ministerio de Planificación. No podemos modificar. Se puede. Podemos hablar con el presidente. Si no nos hace caso el presidente, bloqueo. Y empiezan a bloquear. Y lo modifican. Lo modifican. ¿Qué hacen los diputados, los senadores, los asambleístas? Por ejemplo, estoy diciendo, van a construir la escuela, hacen el presupuesto, dicen, digamos, era módulo educativo, ahora necesitan una cancha. Son $10,000 de inversión, supongamos que sea 10,000. El responsable de esa obra, de esa región, el diputado de ese distrito, ya recibe el 10%. El gobierno se queda con el otro 10%, son 20%. ¿Cuánto queda para ejecutar la obra? 80%. ¿Y qué obra van a ejecutar en 3 meses si la gestión se termina el 31 de diciembre de cada año? No lo hacen. No lo hacen la obra. ¿Hay alguien que vaya a verificar? Si es el mismo diputado que recibió el 10%, su obligación de los diputados, de los senadores, fiscalizar si el presupuesto que se planificó en esa obra se llegó a ejecutar o no. Esa cultura, jóvenes, se viene arrastrando desde que tengo uso de la razón. Ya yo voy a morir, tengo 50 años. Siempre los políticos han tenido esa característica. Por eso yo le doy la razón a algunas personas, a algunos empresarios que no quieren pagar sus impuestos porque lo malversan, se lo roban, se lo llevan. En mi caso mío, a mí me ha pasado, nosotros ganamos un proyecto de 3.800.000 en la construcción de unas calzadas de cemento en los pozos del Chaco y Margarita. El día de desembolso ya nos sacaron el 10%, y en efectivo, en La Paz. Para ejecutar la obra, para iniciar la obra, otro 10%, el diputado, el senador es el responsable de la zona del Chaco. En efectivo, ya es el 20%. ¿Qué hace uno entonces? ¿Qué va a hacer uno? Tiene que darle. Ya se redució el presupuesto, imagínense, de 3.800.000, el 20%, ¿cuánto se fue? Entonces, cuando uno hace los proyectos, modifican las partidas, ¿no? Paga personal no calificado, hace las obras, digamos, de segunda, no de primera, obra mal hecha. Y el fiscal, el fiscal recibe también, para no denunciar eso, recibe un 5% a pagar. ¿Qué termina? No gana nada uno. Terminó el proyecto o sea, el proyecto era para 2 años. Terminamos 2 años, 8 meses, todavía se amplió, todas nuestras utilidades se amplió para pagar sueldo y salario en esos 8 meses.
Y todavía los 3 funcionarios que contratamos para ampliar las obras esas, fuimos sujetos de demanda laboral, auspiciada por el gobierno. En vez de salir con utilidad, con ganancia, por invertir 3 millones, salimos más bien con déficit. Nuestra plata teníamos que pagar para defender, porque nos acusaban. Eso hace el gobierno. Te da la plata, tenés que pagarle vos su diezmo, y para que no volvás a postularte en otro proyecto, te inicia un juicio. No tenés plata, no te defendés, no haces nada. Y si uno tiene plata y se defiende, siguen los juicios. Termina preso. Entonces, pero eso ya es por el sistema corrompido en el sistema judicial. Bien, entonces lo que yo quiero decirles es que se modifican los presupuestos por presión de los políticos. Pero lo que quiero aclararles, tal vez a ustedes les toque ser alcalde, les toque ser concejales o futuras autoridades. En los barrios se planifica todo lo que necesita en el barrio, en las OTB, organizaciones territoriales, ahora se llaman juntas de vecinos. En los barrios hay hospitales, hay escuelas, hay plazuelas, hay mercado. Todas las autoridades de los barrios tienen que planificar ahí todo lo que quieren, todo lo que necesitan, pero desde el punto de vista real, no desde el punto de vista político, ser real. Entonces, por ejemplo, del sector educación, ¿quiénes están ahí? La junta de vecinos, el comité de padres de familia, está el director, está el comité, hay otro comité, está el director de colegio y director distrital. ¿Qué necesita este colegio? Necesita 5 aulas, necesita 3 baños, necesita una biblioteca, necesita ya. ¿Cuánto la inversión? $2 millones. Perfecto. Ya está el sector salud, digamos educación. El sector salud lo mismo. Sector mercado lo mismo. ¿Verdad? Las plazuelitas lo mismo. Suman $15 millones. ¿Sí? Real. Entonces, el municipio consolida todas esas obras, se llama Plan Operativo Anual, y hace un solo consolidado. Ese consolidado se llama Plan de Desarrollo Municipal. Suma de todos los barrios, de todas las obras, son alrededor de 30 o 400 millones de dólares. Presenta eso presentan los concejales, y los concejales aprueban, le dan el visto bueno, y se va al Ministerio de Hacienda y Planificación. Ahí revisan de todos los barrios, porque hay harta gente que trabaja ahí, de todos los municipios del país, todo el departamento. ¿Sí? Y se lo aprueba. Se lo aprueba el Parlamento, se lo aprueba. Resulta que en ese mismo barrio, ya en el medio de agosto, septiembre, octubre, que se olvidaron una cosa, que no querían era eso. Que querían otra cosa. No, que el gobierno no nos escuche, que el alcalde no nos escuche, bloqueo. Y hacen el bloqueo, como los políticos no les gusta que haya bulla, no les gusta, aceptan. Piden audiencia con el gobierno. Primero con los ministros responsables, ¿no? Los ministros que saben que, señores, ustedes saben muy bien que hay una ley, no podemos modificar el presupuesto. Además, ustedes han hecho en su barrio estos presupuestos. No, que tiene que modificar y listo. Tiene que modificar. Por últimamente no queremos hablar con usted. No vamos a hablar con el presidente. No vamos a levantar el paro hasta que llegue el presidente. El presidente, pues, no es OPA, ¿no? Manda a sus diputados, negocien. Y les habla a los dirigentes. ¿Sabes qué, señor? No tengo tiempo, hablen con los dirigentes. ¿Qué hay que modificar? Ya, les voy a aceptar modificar. ¿Qué quieren? No queremos este proyecto, queremos este proyecto. Pero ese proyecto está en plena ejecución. No podemos modificar. Sí, pero se puede reducir a estas cosas. Ya saben ellos cómo reducir, dónde reducir. Esto hay que reducir, ya.
O si no, no levantamos el bloqueo, no levantamos el paro. Reduce, acepta. Y modifica el presupuesto. Por eso las canchas mal hechas, hospitales mal hechos, módulos mal hechos, con pura obra de segunda. Las paredes se parten, las tejas, todo se parte. No le echan mucho cemento, pura arena. El fiscal no fiscaliza la obra si es de calidad, no es de calidad. Porque recibe su parte también el fiscal de obra, porque el fiscal de obra es que supervisa las obras que se cumpla tal como se planificó, como dice la ley final, la ley de inversión. Una infraestructura de calidad, duradera, que permita aguantar 20, 30 años y no tengamos que hacer mantenimiento, solo mantenimiento cada vez. Mentira. Entonces, ¿cuántas personas han mordido ese presupuesto? El ministro, el gobierno, el diputado, el senador, el presidente de la OTB, en este caso el asambleísta, y el otro el asambleísta, el concejal, el presidente de la Junta de Vecinos, o el presidente de la Junta Escolar. No, ya no le avisan a ellos, pues, ¿no? Al presidente de la Junta Escolar, el de Salud, todo eso del barrio, no le avisan, solamente agarra el de la Junta de Vecinos. Por eso el de la Junta de Vecinos quiere que todos los años se elija. E incluso un presidente de la Junta de Vecinos aquí en Santa Cruz es candidato a alcalde, ¿no? Entonces, la planificación, joven, el bienestar de la inversión y la generación de empleo están en sus barrios. Ahí las autoridades máximas en realidad es el presidente de la Junta de Vecinos, porque es ahí lo que se planifica. Es ahí. Y el alcalde, por ejemplo, de los 350 barrios, 300 y no sé cuántos barrios en Santa Cruz, creo que son más, el alcalde solo autoriza los desembolsos porque ya los proyectos son aprobados por el Consejo Facultativo. El Consejo Facultativo aprueba porque lo suben los proyectos a la página del Ministerio de Hacienda y Planificación, se publica durante 90 días y ahí se presentan todas las empresas que quieren construir, pero las empresas ya saben que tienen que pagar el 10%. Entonces, ¿qué obra va a haber de calidad? A ver, vayan a hacer lo mismo en Estados Unidos, en Europa, todo eso. Allá una sola vez invierten para toda la vida sus edificios. Una sola vez compran los equipos quirúrgicos, tecnológicos para toda la vida. Porque son productos de calidad, los japoneses, los americanos, los rusos, los europeos. Solo los chinos, para entrar a la competencia, fabrican productos 5 niveles, ¿no? De primera, de segunda, de tercera, de cuarta, para todo nivel de ingreso de la economía. O sea, los chinos fabrican en realidad productos de primera que se van a los países más desarrollados. Y los productos de segunda para los países más pobres, digamos, ¿no? Como no tienen plata para comprar productos de calidad, tienen que comprar de segundo o de tercero. Entonces, imagínense, un ejemplo nomás, joven, un ejemplo. Cuando han comprado los respiradores chinos para la época del COVID, le ponían los respiradores chinos a los pacientes, los mataba porque los ahogaba. Eso se había sabido calentar y no aspira. Le colocaban eso y se hacían gas la enfermera y el médico cuando volvía muerto el paciente. Y esos productos tecnológicos han comprado con sobreprecio. ¿Sí? Entonces, jóvenes, imagínense. Entonces, el tema del desempleo disminuye siempre y cuando que el incremento de los precios estén orientados, ¿verdad?, a mejorar los sueldos y salarios, a crear más oferta monetaria y a generar nuevas industrias, nuevas empresas. Cuando se cumple ese principio, disminuye el desempleo. Ahora, fíjense, ¿cómo vamos a ofrecer nuestros servicios profesionales desde el punto de vista de la formación académica
con el uso con la adicción, por ejemplo, del celular. Yo no digo que es prohibido que no utilicen celular. El 99% de los estudiantes están distraídos en el celular. Cuando van a dar examen, 2 minutos antes se acuerdan que van a dar examen. Ni lo han mirado su examen. Así entran a dar examen. Por eso los resultados de las notas son pésimos. Ayer he tomado examen, por ejemplo, ayer he tomado examen de ingreso de la carrera de medicina. Yo estaba responsable. 50 alumnos. Ese ratito es igual, el mismo sistema que les voy a tomar mañana. Termina de dar examen y ese ratito saben su nota. Un estudiante ha sacado 36 sobre 50 de los 50 que estaban en el grupo, uno ha sacado 36 sobre 50 puntos. Uno. Los demás, menos de 20. ¿Qué quiere decir? Toditos aplazados. Bueno, tenemos razón, pues, ¿no? Decir los bachilleres, ¿cómo están llegando los bachilleres de gestión 2019, 2020, 2021? Puros orejones. Puros orejones. Entonces, se justifica, ¿no? Se justifica. Entonces, jóvenes, yo les recomiendo, quieren ser profesionales exitosos, competitivos, y quieren ser plata, jóvenes, solamente el celular se utiliza en momentos de ocio, cuando están descansando, en hora 15, 10 minutos en la hora del almuerzo, o antes de dormir 10, 15 minutos. Después dedíquense a su profesión exclusivamente, porque es una profesión hermosa, se llena de plata, hay mucho trabajo. Y no hay desde el punto de vista laboral, empresarial, digamos, o del Estado, pueden abrir su empresa. Nosotros tenemos 2 consultoras, queremos abrir otra consultora en Comarapa. Nosotros fuimos los primeros que abrimos nuestras consultoras en el Valle Cruceño. ¿Sabe qué hacía la gente? Todita la gente que llenaba los formularios en Valle Grande, era una estafa la gente. Gente se llenaba los formularios mal hechos y les cobraban por adelantado. Y por últimamente no lo descargaban al sistema. ¿Y qué hacía la gente? Cada mes, mándame 100, mándame 200, mándame 300. Todita la gente estafada. Todita la gente estafada. Y si estaban estafadas, no pagaban sus impuestos. Por eso yo sé con precisión cuánto aporta al sistema tributario nacional el municipio de Valle Grande. Con precisión. Y sé cuántas familias aportan y qué cantidad aportan. Sé con precisión. Pero la cantidad que recibe del Estado, es muchísimo. En realidad los municipios, la mayoría de los municipios que no tienen actividades, muchas actividades, si no fuera el gobierno, ya hubieran desaparecido del mapa. No generan ingresos propios. No tienen la capacidad de generar sostenibilidad en el tiempo. Reciben cualquier cantidad de plata, todito se lo malversan, todito. La junta de vecinos, el fiscal, el fiscal, digamos, ¿cómo se llama fiscal de las autoridades fiscales, la ley? La ley boliviana de inversión es muy buena. Los sistemas de impuestos es el mejor ahorita en Sudamérica, en Bolivia. La cantidad de dinero que que le transfiere el gobierno a los municipios es mucha cosa. ¿Dónde está la pudrición? ¿Dónde está el cáncer? En la cabeza de los políticos. Ahí está el cáncer. Y en las leyes jurídicas, digamos. En las leyes jurídicas. ¿No han visto las noticias que en estos últimos días están entrando presos los jueces? Todo lo que se hace en esta vida se paga. ¿Por qué somos un país pobre si tenemos la misma capacidad mental, la misma información mundial, la misma tecnología mundial? ¿Por qué somos un país pobre? ¿Por qué no generamos empleo? ¿Por qué no generamos bienestar a la población? El sistema político nacional está podrido. Las normas jurídicas podridas.
Y son profesionales egresados de nuestras distintas universidades privadas. Son profesionales, eso es lo que me da rabia. ¿Cómo un profesional se presta? Está bien que una persona no sepa leer y escribir, no sabe, pero no qué está haciendo. Pero profesionales, jóvenes. Profesionales. Dicen, yo tengo una pregunta. De todas maneras, jóvenes, entonces, las oportunidades que ustedes van a tener en el ámbito empresarial, en el ámbito institucional, muchos van a ser docentes de la universidad y se van a recordar lo que les estoy diciendo yo. Entonces, lo que estoy diciendo yo no me estoy inventando, es real. La planificación de la inversión, la planificación de la disminución del empleo, la planificación de aumentar el incremento de los impuestos, está en nuestros barrios, en nuestras autoridades. Ahí la clave. Porque el alcalde, el gobernador o los ministros, digamos, ¿no? O el presidente de la República ni conocen qué tipo de proyectos están haciendo los barrios. Ni conocen. Solo les llega a su escritorio, ¿no?, la orden para firmar los cheques de desembolso. Nada más hacen. Porque el encargado de fiscalizar que se cumplan las obras que se planificaron en ese barrio, en ese municipio, en ese departamento, están, desde el punto de vista de la alcaldía, son los concejales. De la gobernación, los asambleístas. Aparte de eso, hay otras autoridades como los diputados, los senadores, que son por distrito, por circunscripción, por no sé qué tanto. Todos muerden. Y cuando llega un juicio ante un fiscal, ante un juez, ahí acaba todo. Esa es la realidad que nosotros tenemos. ¿Cómo es posible nuestra universidad pública como la Gabriel René Moreno, que recibe tanta plata de presupuesto? Eso es harta plata, 1.478.000.000 por año. Es harta plata. Es harta plata. Hemos podido tener edificios altísimos, tecnología de punta. Ni una hoja de un árbol debería caer a esos servicios higiénicos, los servicios medioambientales de primera. Deberíamos tener un hospital de primer nivel, el mejor hospital del mundo, quién sabe, con tanta plata que recibimos. Mentira. Mentira. Esto muere ahí. Incluso todavía se dan el lujo de hablar, las normas están vacías. No sé si ustedes se han enterado, yo era candidato, ¿sí o no? ¿Se enteraron? Pero a las personas, a la gente, a los estudiantes, en este caso a los docentes, no les gusta que los candidatos hablen de la realidad. Les gusta que los candidatos mientan. Y los candidatos ganadores han sido los que han mentido. Y es toda la vida es así. A los más charlatanes, a los más mentirosos, esos son los ganadores. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de torcerlo. Los más fáciles de torcer. Y ganó el que nadie esperaba. Ganó el que nadie esperaba. ¿Qué tal eso? Entonces, y eso es verdad, joven, eso en la cultura nacional, los candidatos ganadores son los que más mienten. El alcalde, el gobernador, el rector, el presidente, o el candidato a senador o a diputado, el que más miente. Fíjense, no hace mucho, no sé si han visto la noticia ustedes, a un diputado de Santa Cruz que había violado a una persona, a una señorita, lo llevó a La Paz, lo violó en La Paz, preso. Y ese tipo, conociendo cómo funciona el sistema judicial en Bolivia, rompió todas las normas y listo. ¿Cómo es posible eso, no? Como cuando, imagínense, ese diputado debería demostrar responsabilidad, honestidad, respeto. Mentira. Todo el mundo viola estas normas. El problema en Bolivia es que las normas jurídicas no son aplicadas estrictamente desde el punto de vista judicial. Hay estructura tanto económicas como políticas y judiciales que son dueños de todo, no, nadie toca nada. Y el que se atreva a tocar está listo. Se llaman poderes eso, ¿no? Los poderes. Y esos poderes son clanes familiares que no lo pueden sacar ni a bala. No lo pueden. Evo ha intentado 2 veces cambiar el sistema judicial.
Y cuando ha estado de vicepresidente Tuto Quiroga, me acuerdo, igual hizo lo mismo, trató de cambiar el sistema judicial. Cuando ha estado el presidente que se ha ido a Estados Unidos, Gonzalo Sánchez de Lozada, por si acaso yo soy MNRista, corazón, vive el MNR. Cuando ha estado Sánchez de Lozada, igual intentó modificar el sistema judicial, incluso se prestó plata del Fondo Monetario Internacional para modificar el sistema judicial. No pudo mover. No pudo mover nada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, jóvenes, no podemos nadar contra la corriente, dice, ¿no? Hay que subir al barco. De todas maneras, jóvenes, han habido cambios positivos en la economía boliviana. Estaba muy bien el cambio que se estaba haciendo. Por ejemplo, todo lo que es positivo para el desarrollo del país y que contribuya a mejorar la economía de cada individuo, de cada familia, es bueno. Todas las políticas que están orientadas en perjuicio de incrementar la pobreza y que no haya empleo para la familia en el país es malo. Y eso hay que criticar y hay que decirlo donde sea. Entonces, mucha gente en estos 10 años de Evo han tenido empleo, bastante, conozco a harta gente. Entonces han tenido empleo, han mejorado los servicios, por ejemplo, los servicios de educación. Aquí en Santa Cruz había a profesores que pasaban debajo de los árboles. Ahora hay módulos educativos de primera. Entonces, eso hay que mejorar. Y eso hay que aplaudir. En la universidad se han creado, creo que en todas las facultades integrales de la Gravier se han hecho mínimo 2 módulos. Son 16 facultades por 2, 32 módulos. En los módulos, aquí en la universidad se han creado, creo que 17 o 18 módulos. Se ha invertido cualquier cantidad de plata. Eso es bienvenido. Eso está muy bien. Desde el punto de vista de la gobernación, hay carreteras asfaltadas hasta Roboré, ¿verdad? Todas las carreteras principales al lado del norte integrado, al lado de Camiri, a los valles cruceños, carreteras de primera. Eso es bueno, muy bueno. Entonces, el sistema político boliviano, jóvenes, nunca va a cambiar por la mixta. Cualquier loco que diga socialista, comunista no lo va a lograr nunca porque el sistema administrativo, productivo y de inversión, de exportación, es privado. No lo va a cambiar nadie. Tendrán las ideas comunistas, porque el que tiene la idea comunista quiere vivir gratis. Todo el Estado le dé. O aprovecharse de la gente que tiene sus empresas, ¿no? Se estaba entrando eso lo tumbó Evo, gracias a Dios. Pero este presidente que está ahorita, ha sido su ministro, se ha dado cuenta que las políticas orientadas al comunismo, al socialismo por Evo se equivocan. Ahora está mejorando, ¿no? Ha creado nuevas políticas para incentivar la demanda interna, salir de esta crisis económica. Entrar a la crisis económica es fácil, salir de la crisis económica es muy difícil. Hay que sacrificar muchos indicadores. Y eso se hace con plata. Eso se hace con planificación. Eso se hace con endeudamiento. Se tienen que endeudar los países. No es de la noche a la mañana. Mientras eso ocurre, la gente está desempleada, no tiene salud, no tiene educación. Ha sido como un corte, pues, ¿no? Y todos los países del mundo así es. Entonces, salir de esta crisis económica no vamos a salir de aquí mañana, va a tardar 5, 10, 15, dependiendo los sistemas, en este caso las herramientas de política monetaria y política fiscal que estén orientadas al crecimiento económico. Y el crecimiento económico siempre va acompañado con el sector empresarial, siempre va acompañado con el sector empresarial. El sector empresarial es, decimos nosotros en Valle Grande, es el puntal, es la base de toda economía.
aparte del sector agrícola. El sector agrícola es otro sector, pero en el sector agrícola la recuperación de la economía es muy lenta. En cambio, el sector empresarial, comercial, la recuperación de la economía es más rápido circula el dinero. Por eso es fundamental, joven. Es fundamental. ¿Qué buscamos como estudiantes? Salir profesional a corto plazo y ser rico. Tener nuestra empresa, tener un buen trabajo, ganando 10.000, 15.000 bolivianos, comprando un auto. Y eso es, todos los contadores públicos, lo primero que hacen es se compran. Segundo, ya se comprarán sus casas, otros sus muebles, todo eso, ¿no? Pero lo primero que hacen es comprar un auto. Lo encuentran al licenciado Loris Ábalos, lo quieren pisar, este tipo me aplazó, dice, ¿no? Y su autazo. Yo tengo que hacerme un ladito, pues no humillarme. Así es, joven. Un gusto, un placer, entonces. Por favor, mañana, 8 en punto, empezamos el examen, ¿ya? Hasta luego, joven. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.